Bienvenidos a Barco de Papel. Yo soy Marie y en este nuevo capítulo les enseñaré cómo desarrollar puntos importantes para su investigación. Hablaremos de los objetivos, la hipótesis y la justificación. Así que vamos allá. Comencemos con los objetivos. Existen dos tipos, objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general apunta a solucionar el problema general de nuestra investigación. Es el resultado final que quiere alcanzarse con ese proyecto. Los objetivos específicos son el paso a paso de cómo vamos a llegar al objetivo general. Estos deben ser medibles, concretos y agotados a un solo aspecto de la investigación. ¿Pero cómo se escriben los objetivos? Bueno, hay unos puntos importantes que deben tener en cuenta a la hora de redactarlos. Los objetivos se redactan comenzando con un verbo infinitivo. Por ejemplo, definir, distinguir, registrar, identificar o desarrollar. También deben ser claros y concisos. Estos no deben confundir al lector. También deben plantear posibilidades realizables, que sea realista. Y se enfoque en logros y no en procesos o actividades. Para que les sea más sencillo tener en cuenta las características a la hora de desarrollar su objetivo, tenemos la abreviación SMART. Esta significa que los objetivos deben ser específicos, medibles, realistas, realizables y limitados en el tiempo. También les daré una fórmula sencilla que les ayudará a realizar sus primeros objetivos. Esta es un verbo infinitivo más un qué, más un cómo, más un para qué. Les daré algunos ejemplos sencillos de cómo pueden hacer sus objetivos. En este caso va a ser desarrollar el conocimiento cultural colombiano en niños de 8 a 10 años en la ciudad de Bogotá por medio del diseño de un libro álbum interactivo que promueva el interés cultural y el desarrollo de la industria editorial. En este caso el verbo infinitivo sería desarrollar. El qué es el conocimiento cultural colombiano en niños de 8 a 10 años en la ciudad de Bogotá. El cómo sería el por medio del diseño de un libro interactivo y el para qué es el promover el interés cultural y el desarrollo de la industria editorial. Ahora les diré un ejemplo de la cotidianidad. Queremos aprobar matemáticas. El objetivo general es aprobar matemáticas durante todo el semestre. Los específicos serían mantener al día con los ejercicios que nos indique el profesor, practicar con exámenes o pruebas una semana antes del examen real y hacer las preguntas que sean necesarias para entender los temas explicados. Ya que tenemos los objetivos, pasaremos a la hipótesis. La hipótesis es la idea que se plantea y se propone para ser cumplida o comprobada mediante la experimentación. Esta es el eje central sobre el cual direccionaremos el proceso del proyecto o el proceso investigativo. Algunas características de la hipótesis es que esta está vinculada entre dos elementos, A y B. Esto establece una posible relación entre esos dos elementos o bien algo que le sucede a uno a partir de algo que le sucede a otro. ¿Pero cómo puedo plantear mi hipótesis de manera correcta? Bueno, les daré 7 tips que les ayudará a realizar su hipótesis. Lo primero es considerar con claridad el tema que abordará en el desarrollo del trabajo de investigación. Lo segundo es repasar la pregunta central, es decir, la pregunta problema de la investigación antes de la formulación de la hipótesis. Deben tener mucho cuidado con las ambigüedades. Es importante que expongan y expresen las ideas de una forma muy clara y diáfana. Opten por un vocabulario simple para evitar posibles confusiones en el planteamiento y la lectura del trabajo. Siempre que sea posible, se tendría que asociar la hipótesis a una variable temporal, por ejemplo, en los últimos 5 años. La hipótesis debe estar planteada con carácter afirmativo y además debería estar creada o acotada a una variable o población determinada. Ahora les daré un ejemplo de cómo crear una hipótesis de carácter científico. En este caso, nuestro ejemplo estará basado en un trabajo de consumo de tabaco. Entonces, la hipótesis en este caso es el consumo de tabaco en los primeros años de la adolescencia es 4 veces más nocivo que en la adultez. También en una investigación de carácter social comunitario, una de las hipótesis podría ser las sociedades con menos conflictividad social son al mismo tiempo las sociedades con mayor tendencia al suicidio y a la depresión.
Ahora les daré algunos ejemplos de hipótesis de carácter cotidiano. Uno podría ser: si pongo mucho esfuerzo, podré comprar un nuevo auto. Y la otra, que es muy común: debido a la lluvia, seguramente en el baile hoy no vendamos muchas entradas. Y como último tema del capítulo de hoy tenemos la justificación. Esta identifica y explica las diferentes maneras para resolver un problema planteado. Es una expresión cualitativa sobre el por qué debemos empezar una determinada investigación o proyecto, por qué merece la pena y cuál será su alcance e impacto en su entorno. Así que el apartado de justificación recoge la información que es el alcance del proyecto, es decir, si es a corto, mediano o largo plazo, las diferentes soluciones planteadas para resolver el problema o el alcance del objetivo general, la utilidad o innovación que aporta el proyecto en el campo que se esté ejecutando, y se aplica todas aquellas razones que expliquen por qué es importante invertir un volumen de recursos para desarrollar la investigación. Les daré un ejemplo de una justificación. El tema a investigar aquí es el análisis y propuesta de intervención sobre el ciberbullying. Y la justificación es: el proyecto aquí representado parte de una serie de objetivos nacidos del análisis de la situación actual en lo que respecta al tratamiento del ciberacoso en los centros escolares, así como de la falta de recursos manifestadas por muchos afectados en su entorno. Y con esto hemos finalizado el capítulo de hoy. En el próximo capítulo les enseñaré cómo referenciar páginas, textos, libros o artículos dentro de su marco teórico y al final de las referencias del trabajo que estén realizando. Espero esta serie de videos esté siendo de su agrado. Chao, chao y gracias por seguirnos.